Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar el último tema del semestre. Bueno, de lo que se puede decir el semestre. Entonces, aquí vamos a tratar un tema especial, tipo de funciones que son usadas en convexidad y son las llamadas funciones convexas. ¿Está bien? Entonces, pues básicamente la definición pues es algo relacionado completamente en la convexidad. Y vamos a ver algunas propiedades de estas funciones y sobre todo vamos a ver que cierto tipo de funciones que nosotros hemos ya trabajado son funciones convexas y cómo generar funciones convexas a partir de conjuntos convexos, ¿está bien? Hay eh, mucha relación con lo que ya sabemos. De hecho, lo que vamos a ver así adelantándonos un poco es que la norma 2, la norma P, la norma infinito, la norma 1, todas esas que ustedes han estudiado en cálculo 3, o la norma 2, las que simplemente pueden estudiar en geometría analítica, esa es una función convexa. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué relación tiene con los conjuntos convexos. Bueno, entonces voy a escribir la definición. Definición. Entonces dice, tomen C un subconjunto de Rn convexo. ¿Está bien? Esta definición es necesariamente necesito yo tener un conjunto convexo como dominio. Entonces, si C es subconjunto de Rn convexo y f, una función de C en R, es una función real valuada, ¿sí? Voy a ponerle aquí una función real valuada. Entonces, vamos a decir que un f es convexa. Que f es convexa si cumple la siguiente desigualdad, ¿no? Si f de alfa x más beta y es menor o igual que alfa por f de x más beta por f de y. Y esto va a ser para cada xy en el conjunto convexo y cada alfa beta mayor o igual que 0, tal que alfa más beta es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que pues lo que está ahí está diciendo es como que hay una desigualdad con respecto a combinaciones convexas de puntos entre x y c. Ahorita hacemos una grafiquita. ¿Qué otra cosa? No lo vamos a usar, pero una función es cóncava si menos f es convexo. Casi no vamos a estudiar este tipo de funciones, pero lo ponemos. Una función es cóncava si menos f es convexo. Es convexa, ¿está bien? O sea, la negativa es una función convexa. Bueno, entonces, pues, ¿cuál es el dibujo de una función convexa? Supongan que aquí tienen, como son real valuadas, pues estas pueden, su gráfica puede estar, la podemos dibujar en R2, ¿no? Entonces tomen acá un plano, ¿no? Un X y Y. Vamos a hacerlo más grande para que se vea, ¿no? Entonces tomen por aquí un intervalo A. Recuerden que los intervalos en R, pues no son otra cosa, digo, los convexos en R son todos los intervalos, ¿sí? Entonces vamos a tomar un intervalo cerrado, digamos. Entonces vamos a dibujar una función más o menos así, ¿no?
Entonces, es convexa si tiene esta forma. Es decir, fíjense que tomen puntos X y Y. Tomen un X por acá, tomen un Y por acá, ¿no? Entonces, esta es la altura f de X. Y esta es la altura f de Y, ¿no? Vamos a ponerle aquí altura f de Y. No es la coordenada. Vamos a ponerle con coordenadas, ¿no? Esto es X, coma. Este punto de acá es coma f de Y. Perdón, no estoy mal. Este es Y, coma f de Y, ¿no? Esto es Y, coma f de Y. Y este de acá es X, coma f de X, ¿no? Entonces dice que es convexa si cada vez que agarren una combinación convexa de estos dos puntos, esto está indicado en esta cosa de acá, ¿sí? Que sería un punto intermedio, ¿no? Un punto por acá, digamos, sería alfa X. Vamos a ponerle Z para no amontonar los símbolos. Alfa X más beta Y, alfa beta mayor o igual que 0, alfa más beta es igual a 1. Entonces su altura f de z, que sería esta cosa de acá, ¿sí? Es esta de acá, ¿no? Esta es z, f de z, ¿sí? El valor, pues es la altura, ¿está bien? Entonces lo que está diciendo es que una función es convexa si cada vez que toman un punto z en medio, entre dos puntos x y y del conjunto convexo, la altura f de z es menor o igual que la altura que determina alfa x más esta altura de acá voy a poner, esta altura de acá va a ser como esto va a ser z, alfa f de x más beta f de y, ¿sí? Entonces va a ser convexo si cuando la altura alfa x más beta f de y es mayor o igual que la altura f de alfa x más beta y, ¿sí? En realidad esto se puede probar, o sea que si ustedes agarran aquí, como toman este punto de acá, entonces ese punto, su coordenada z, su coordenada es x, es z, porque pues es la primera coordenada, pero su coordenada en y, ¿sí? Va a ser esta de acá. Se puede probar, de hecho pueden hacer la ecuación y darse cuenta de que exactamente donde corta esta línea constante z, ¿sí? Va a ser en el punto, la altura alfa f de x más beta f de y. Solo hay que hacer la ecuación de la recta y todo eso y van a ver qué sale, ¿no? Entonces esos se los encargo, háganlo, ¿no? Entonces la figura típica de una función convexa va a ser como lo hemos dibujado acá, ¿sí? Y ese va a ser, este tipo de dibujito va a ser el que vamos a estar usando. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a probar? La primera parte. Lo primero que vamos a probar es que si una función es convexa, todo lo que queda por arriba de la gráfica, recuerden que la gráfica es la parte de acá, esta de acá, ¿sí? Lo que vamos a probar es que cuando la función es convexa, una función es convexa más bien, sí, solo sí, todo lo que queda arriba de la gráfica, todo esto, ¿sí? Es un conjunto convexo. De hecho, sí, solo sí. Si lo que queda arriba de la gráfica es convexo, entonces la función es convexa. Y si la función es convexa, entonces lo que queda por arriba es un conjunto convexo. Bueno, y esto tiene una definición, es un nombre, perdón. Entonces, definición, se hace subconjunto de Rn. No necesario, bueno, sí, vamos a ponerle convexo. Convexo, ¿no? Definimos la epigráfica de una función, si f va de c en R, ¿no? ¿Cómo le ponemos? A ver, espérenme. En realidad aquí lo puedo definir en otro R, pero voy a ponerle nada más R. Entonces tomen una función f de c en R. Entonces definimos... Ay, espérame. Definimos la epigráfica
de f como, entonces va a ser epi de f, va a ser el conjunto de todas las parejas x, mu, tal que x está en C y mu, la segunda coordenada es mayor o igual que el valor de f de x. O sea, la altura va a quedar por arriba de la gráfica del valor de f de x, ¿no? Entonces, este de acá, fíjense que este es un subconjunto. La epigráfica de f lo pone entre paréntesis. Es un subconjunto de ¿cuál? Pues de Rn más 1. ¿Está bien? O sea, está en el producto, ¿no? Del dominio cruz el contradominio, que en este caso es R. Bueno, entonces vamos a escribir el teorema que les decía, ¿no? O la proposición vamos a ponerle. Proposición. Se hace subconjunto de Rn, ¿no? Se hace subconjunto de Rn y f de Rn en R. Ah, perdón, no. Y f de c en R. Y f de c en R una función. Entonces f es convexa. F es convexa. Sí y solo sí. La epigráfica de f es convexo, ¿sí? Vamos a poner así, es un subconjunto convexo de Rn más 1. ¿Está bien? Entonces, en realidad la prueba no es complicada, nada más es una aplicación de la definición de convexidad y la definición de función convexa. A ver, fíjense. Entonces, demostración, ¿no? O sea, es lo que tenemos acá, ¿no? Si tenemos una función así, aquí está nuestro conjunto convexo, es el intervalo. Y aquí tenemos la función convexa. Espérame, a lo mejor está muy... ¿no? Entonces, las funciones convexas, sí, solo sí. Todo lo de arriba es un conjunto convexo. ¿Está bien? Entonces, esta es la epigráfica. Entonces, ¿cuál es la demostración? Fíjense, vamos a hacer primero para allá. Entonces, supongamos que f es convexa. ¿No? Y entonces vamos a probar que la epigráfica es convexa. Entonces tomen 2 puntos ahí. Sean x mu 1, vamos a poner x1 mu 1, x2 mu 2, puntos en la epigráfica de f, ¿no? Y tomen alfa, beta mayor o igual que 0 con alfa más beta igual a 1, ¿no? Entonces lo que va a probar es que la combinación convexa se queda en la epigráfica, ¿no? Entonces como estos están en la epigráfica, entonces pues vamos a tener para empezar que según la definición de la epigráfica, que x mu es mayor o igual que f de x. Entonces la primera nos va a quedar que mu 1 es mayor o igual que f de x1. Y por estar x2, mu 2 en la epigráfica, mu 2 es mayor o igual que f de x2. Ahí está, ¿no? Entonces, pues voy a ver qué pasa con la combinación convexa. Entonces, alfa x1 mu 1 más beta x2 mu 2, pues va a ser igual. Si hacemos todas las cuentas, pues nos va a quedar alfa x1 más beta x2, alfa mu 1 más beta mu 2, ¿no? Esas es las operaciones.
Entonces, ¿qué es lo que queremos verificar? Que este es mayor o igual que f de este. Entonces, pues hay que ponerlo, ¿no? ¿Qué pasa con este? Alfa mu x1 más beta mu x2. Pues esto va a ser mayor o igual. Como es mayor o igual que 0 en esta parte, yo puedo multiplicar de ambos lados por alfa aquí y se va a quedar igual. Porque alfa es mayor o igual que 0. Como beta es mayor o igual que 0, igual. Multiplico ambos lados por esto y se queda igual. Entonces sumándolas nos va a quedar así. Va a quedar f de x1 más beta de f de x2. Pero si dan cuenta, como f es convexa, la definición nos dice que esta cosa de acá va a ser mayor o igual que f de alfa x más beta y. En nuestro caso sería que esto es mayor o igual que f de alfa x1 más beta x2. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es esto, es que entonces la pareja alfa x1 más beta x2, alfa mu1 más beta mu2 está en la epigráfica de f, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que estaríamos probando es que este punto está en la epigráfica. Entonces, la epigráfica de f es convexo. Sí, les digo, es en realidad pues, algo sencillo, ¿no? Nada más es seguir la definición, ¿no? Aquí no hay ideas ingeniosas ni nada de eso, ¿no? Bueno, esa es para la ida. El regreso es similar, en realidad no es muy complicado, entonces el regreso. Entonces, supongamos que la epigráfica es convexa. ¿Está bien? Entonces, pues tomen dos puntos X y Y. ¿No? ¿Qué es lo que...? Ah, y tomen alfa y beta, ¿no? Y sean alfa, beta mayor o igual que 0, con alfa más beta igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que f de alfa x más beta y es menor o igual que alfa por f de x más beta por f de y. ¿Está bien? Entonces, pues ¿qué voy a usar? Voy a usar que es convexo, ¿no? Entonces, en la epigráfica. Entonces, fíjense, cómo la pareja x, f de x y la pareja y, f de y están en la epigráfica, ¿sí? Porque la epigráfica dice que la segunda coordenada debe ser mayor o igual que f de la primera coordenada. Es la definición de la epigráfica, pero en este caso, pues van a ser iguales. Entonces estamos en el caso, pues fácil, ¿no? Estos dos están en la epigráfica y como es convexa la epigráfica, nos va a quedar que la combinación convexa alfa, f de x más beta por y, f de y, esto va a caer en la epigráfica porque estoy suponiendo que la epigráfica es un conjunto convexo. Pero esto, ¿quién es? Si ustedes se dan cuenta, esto es igual a alfa x más beta y, alfa f de x más beta f de y, ¿no? Y que está en la epigráfica, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la segunda coordenada es mayor o igual que f de la primera coordenada. La definición de la epigráfica. Entonces, f, o vamos a ponerlo como si fuera la epigráfica, ¿no? Entonces dice, la segunda coordenada más beta f de y es mayor o igual que f de la primera coordenada. Pero esto no es otra cosa que la definición de una función convexa. Entonces f es convexa. Y ya. ¿Sí?
O sea, les digo que es en realidad pues inmediato, ¿no? Y bueno, pues esto nos ayuda a probar que pues muchas funciones son convexas porque pues basta conocer pues a lo mejor su dibujo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes agarran pues la función f de x igual a x cuadrada, ¿no? Pues a lo mejor es más fácil ver la epigráfica porque la función pues viene así, ¿no? Una parábola, ¿no? Entonces su epigráfica de esto es un conjunto convexo y esto para toda x en R, ¿no? Es convexa, ¿no? 2, por ejemplo, la función f de x igual a 1 entre x cuadrada para todo x en 0, infinito, ¿no? Pues esta función como se ve, pues se ve nada más, digamos, es una hipérbola, ¿no? Que viene más o menos así, ¿no? La epigráfica, pues es la parte de arriba, ¿no? Entonces es convexo. Entonces también es convexa, ¿no? Y a lo mejor pues se evita uno de estar haciendo la cuenta, ¿no? Con los valores de la función, ¿no? Es así como, pues tal vez, más fácil, ¿no? Bueno, entonces, pues este es un ejemplo sencillo de función convexa. Y lo que vamos a ver la clase siguiente es, supongan que tienen una figura, ¿no? Ahí en el plano. No saben cómo es, ¿no? Un convexo, digamos, ¿no? A lo mejor es un convexo que se extiende hacia arriba, ¿no? De manera indefinida. Entonces lo que vamos a probar es que existe una función, ¿no? De un convexo en R, convexa, tal que la gráfica, perdón, la epigráfica es exactamente el conjunto convexo C. ¿Sí? O sea, si este fuera convexo, entonces aquí la función f pues va a ser la que su gráfica determina esta cosa de acá, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo encontrar esa función. ¿Sí? En realidad no es tampoco complicado, pero vamos a verlo con cuidado en la siguiente clase. ¿Está bien? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Nos vemos. Bye.